En 2016, tras el acceso del Partido Progresista Democrático al poder en la región china de Taiwán, las relaciones a través del estrecho se deterioraron desde un estado de desarrollo pacífico a un estancamiento con tintes de confrontación. Los mecanismos de comunicación se paralizaron y la paz y la estabilidad se vieron amenazadas por serios desafíos. La Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China ha indicado en repetidas ocasiones que la negación del consenso de 1992 por parte de las autoridades del Partido Progresista Democrático es la causa fundamental de las tensiones y turbulencias en las relaciones a través del estrecho. ¿Qué es el consenso de 1992? ¿Qué importancia tiene para la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán? Como se relata en las anteriores entregas de esta serie, en la década de 1980, el Partido Comunista de China planteó la política de reunificación pacífica. Bajo esta directriz, se suavizaron las hostilidades entre ambos lados del estrecho de Taiwán y a muchos antiguos combatientes de Kuomintang nacidos en la parte continental les despertaron en su corazón una fuerte nostalgia reprimida durante décadas. A partir de finales de 1986, estos veteranos iniciaron una campaña de peticiones de varios meses de duración, exigiendo a las autoridades de la región de Taiwán el acceso lo antes posible al permiso de visita a sus familiares en la parte continental de China. La presión obligó a las autoridades de Kuomintang a levantar las restricciones en 1987 y a permitir a una parte de sus ciudadanos visitar a sus parientes en la parte continental. Se rompía así el aislamiento que habían padecido los compatriotas a ambos lados del estrecho de Taiwán durante 38 largos años. Al mismo tiempo que se retomaban los contactos entre personas, surgían problemas concretos que exigían la coordinación entre ambos lados del estrecho. En aquel momento, el asunto más urgente era el uso de documentos notariales. Ante esta situación, las autoridades de la región china de Taiwán tuvieron que renunciar a su política de no contacto, no negociación y no avenencia. El 21 de noviembre de 1990 se establecía la Fundación para los Intercambios a través del Estrecho, autorizada por las autoridades de la región china de Taiwán para tratar los asuntos con la parte continental. Como respuesta, un año más tarde, el 16 de diciembre de 1991, la parte continental estableció la Asociación de Relaciones entre ambos lados del Estrecho de Taiwán. Dada la existencia de diferencias políticas entre ambos lados del estrecho de Taiwán, para iniciar contactos, intercambios y negociaciones, hay una cuestión que debe aclararse primero. ¿Cuál es la naturaleza de esos intercambios y negociaciones? El 22 de marzo de 1992 se celebró en Beijing la primera reunión entre los dos organismos para discutir sobre los asuntos de los documentos notariales y los correos certificados. La Fundación para los Intercambios a través del Estrecho de Taiwán planteó la verificación de actas, un procedimiento que se realiza generalmente entre países. Por su parte, la Asociación de Relaciones entre ambos lados del Estrecho de Taiwán exigió incluir en el acuerdo el principio de una sola China o dar una clara indicación de que este es un asunto interno de China. El representante de la región china de Taiwán expresó que carecía de autorización para discutir sobre este tema, lo que llevó al estancamiento de las negociaciones. Y en realidad, la autoridad de Taiwán también reconocía que solo hay una China. Pero después de su expulsión de las Naciones Unidas en 1971, no estaban dispuestas a expresar junto con la parte continental el principio de una sola China, porque para la comunidad internacional, China es la República Popular China. Por ello, la parte continental planteó 3 puntos. En primer lugar, los asuntos a través del estrecho deben ser discutidos bajo el principio de una sola China. En segundo lugar, considerando la situación real de la región china de Taiwán, solo es necesario expresar su actitud de adhesión al principio de una sola China sin mencionar sus connotaciones políticas concretas.
Y por último, la forma de expresión puede ser discutida por ambas partes. El 28 de octubre de 1992, la Asociación de Relaciones entre ambos lados del Estrecho de Taiwán y la Fundación para los Intercambios a través del Estrecho reanudaron las conversaciones de trabajo en la región administrativa especial de Hong Kong. En la negociación, la Fundación propuso que ambas partes, dentro de unos márgenes mutuamente aceptables, expresaran sus respectivas actitudes de adhesión al principio de una sola China en forma de declaraciones orales y presentó sucesivamente 8 versiones de propuestas de sus declaraciones. La octava se expresa así. En el curso de los esfuerzos conjuntos de ambos lados del estrecho para buscar la unificación nacional, ambas partes se adhieren al principio de una sola China. Pero en cuanto a la connotación de una sola China, existen diferentes percepciones. El 16 de noviembre de 1992, la Asociación de Relación entre ambos lados del Estrecho de Taiwán envió una carta a la Fundación para los Intercambios a través del Estrecho en la que expresaba su respeto y aceptación de la propuesta de que las dos partes del Estrecho de Taiwán se adhieren al principio de una sola China mediante sus respectivas expresiones verbales. En esta correspondencia, se especificaron claramente los puntos principales de la expresión de la parte continental. Ambas partes del Estrecho de Taiwán se adhieren al principio de una sola China y se esfuerzan por buscar la reunificación nacional. En las discusiones sobre los asuntos concretos a ambos lados del Estrecho no se tratan las connotaciones políticas del principio de una sola China. Además, se adjuntó como anexo la octava expresión que presentaba la Fundación para los Intercambios a través del Estrecho. El 3 de diciembre, la Fundación respondió la carta sin plantear objeciones. De hecho, ambas partes han considerado que se ha alcanzado un consenso, y esto es lo que se conoce como el Consenso de 1992. El contenido del Consenso de 1992 es muy claro. Son los 2 párrafos que hemos mencionado anteriormente acordados mutuamente por ambas partes. Define claramente la naturaleza fundamental de las relaciones a ambos lados del estrecho, es decir, tanto la parte continental como la región de Taiwán pertenece a China, y las relaciones a ambos lados del estrecho no son relaciones de país a país, ni de una China, un Taiwán. Aunque las dos partes lo expresaron en forma de declaración verbal, quedó atestiguado por escrito mediante el intercambio de cartas. Precisamente gracias al Consenso de 1992, se ha formado desde entonces el mecanismo de consultas institucionalizadas a través del estrecho, así como la interacción positiva entre ambas partes que ha derivado en los numerosos acuerdos alcanzados. Pese a los altibajos de las relaciones entre ambos lados del Estrecho de Taiwán en los últimos 30 años, es evidente que el Consenso de 1992 es el fundamento para el diálogo y las cooperaciones entre ambas partes y un instrumento clave para la paz y la estabilidad en el Estrecho. Los intentos de las autoridades de la región china de Taiwán de desviarse de este consenso amenazan con derrumbar el mecanismo de consulta y la confianza política mutua. Y esta es precisamente la clave de la tensa y volátil situación actual en el Estrecho de Taiwán.